¿Cómo están? Buenas noches. Empezaremos. Creo que ya no hay más gente que va a llegar. A ver, hasta este momento lo que hemos hecho ha sido de llevar todo lo que se refiere a la ley normal, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a mostrarles cómo se procede con la ley de Gumbel, ajuste de probabilidades según la ley de Gumbel, y vamos también a introducirlos a ustedes en lo que es modelos autorregresivos. Estaríamos entrando en el tema de estocástica. Habíamos dicho que cuando una serie de tiempo presenta dependencia, no es posible aplicarle una ley de probabilidades. En cambio, cuando la ley presenta dependencia significa que el valor del periodo actual depende del valor del periodo anterior y así sucesivamente. Un ejemplo típico de una serie dependiente o una serie que presenta autocorrelación, habíamos dicho, es los niveles del río medidos cada día en el mes de junio, cuando sabemos que en junio no llueve, y si no llueve, el agua que está escurriendo por esa sección en la que está ubicada una escala y en la cual la usamos para medir los niveles. En ese mes, los caudales que escurren debajo del puente provienen del subsuelo, ¿no es cierto? Y como el subsuelo tiene una cantidad finita de agua, a medida que transcurren los días, el caudal, el volumen mismo contenido en el subsuelo, en los acuíferos, se va terminando, y en consecuencia el caudal que sale a través de vertientes, ojos de agua, se va cada vez terminando, va disminuyendo, y en consecuencia en esa época, junio, julio, agosto, le llamamos época del estiaje. En el estiaje los ríos presentan un caudal casi constante, ¿no? Y cada día que pasa va disminuyendo y eventualmente en algún momento se seca. Esos valores diariamente medidos, altura del nivel del agua expresada en metros, es una serie de tiempo y es una serie que presenta autocorrelación. Y a esa serie de tiempo diaria no se le puede aplicar la ley normal, ni la ley de Gumbel, ni ningún método probabilístico. Entonces ya se han dado cuenta que cuando yo hablo de método probabilístico, me estoy refiriendo básicamente a la ley de Gumbel y a la ley normal. Entonces, hay otra persona más que acaba de pedir ser admitido en nuestra clase, siguen más personas. Ya, entonces, en lo que se refiere a métodos probabilísticos, está faltando mostrarles a ustedes cómo se procede cuando la variable no se distribuye normalmente, sino más bien se distribuye según una función de densidad cuyo pico arriba está más pegado a la izquierda, ¿no es cierto? Eso es lo que les voy a mostrar ahora. No hay ningún problema en aplicar esa ley y se van a dar cuenta fácilmente. Para ello, lo que he preparado es esta figura. Fíjense, arriba tenemos la función de densidad Gumbel. Es una campana, pero no es simétrica. Y obviamente tenemos en el eje vertical la frecuencia de aparición de los valores que están indicados en el eje horizontal. Acá expresamente, a ver, se tiene los valores de Gumbel. Fíjense, cuando se habla de la variable reducida de Gumbel, esta z de acá, z de ahí, no es la misma z que hemos llevado en el caso de la ley normal. En realidad es una otra variable. Creo que hay alguien también que está intentando ingresar. No. No es la misma z de la ley normal, sino más bien una z de la ley de Gumbel. Pero para aplicar en forma inmediata el ejemplo que vamos a hacer, no necesitamos hablar en realidad de z. Más bien necesitaríamos hablar de los valores de la variable en sí, que están dados en este eje horizontal, lo llamamos x. Si son crecidas, ¿no es cierto? Las crecidas, los eventos extremos, son modelados por una función de distribución que tiene una función de densidad o función de distribución que tiene más o menos la forma que están mirando ustedes en la hoja Excel. En la parte de abajo tenemos la acumulada de la función de densidad,
y todo el mundo sabe que cuando hablamos de acumulada hablamos del área debajo de la curva que empieza en el límite inferior izquierdo de la ley. En el caso de la ley de Gumbel, si hablamos en términos de su variable reducida, esta también empieza en menos infinito, acá está menos infinito, y termina también, termina en más infinito. Acá está más infinito. Cuando integramos esta curva, al final tendríamos que integrar desde el inicio, que es desde menos infinito, hasta el final de la curva, que termina en más infinito. Hacemos esa integral y el resultado va a ser igual a 1. Y cuando hacemos la integral de esta función de densidad, lo que obtenemos es esta S, es una S alargada, pero no es simétrica, como es el caso en el caso de la ley normal. Esta S alargada significa que yendo de izquierda a derecha, los valores van creciendo todo el tiempo. Y llega el valor de 1 en el infinito, ¿no es cierto? Acá tienen el valor de 1, si se fijan. En el infinito estará ubicado el valor 1. Y el valor 0 estará ubicado acá hacia la izquierda en el menos infinito. La ventaja de la ley de Gumbel es que esta función de distribución que proviene de la integral de la función de densidad tiene su ecuación, y esta ecuación resulta lo que están viendo ustedes acá. En el eje vertical tenemos f mayúscula de x, que es la probabilidad de no excedencia y que es en realidad la distancia vertical, que acá la estamos identificando por esta flecha en color negro, y coincide con este mismo valor de acá de la flecha en color azul. Solamente que el área acá, si fuera, por decir, 90% debajo de la curva a la izquierda del valor ese 90% estará representado acá como una distancia vertical. Eso ya lo saben ustedes. La ventaja de esta ley, decía, es que tiene su ecuación. Y si se fijan en su ecuación, f de x en la vertical, f de x o f de z, hablemos acá de f de x directamente, porque en la resolución de problemas ya no hablamos más de z con Google. Entonces, la probabilidad de no excedencia es función del caudal. O sea, f de x es función de x, y eso es todo lo que tienen que saber. El resto que está en esta ecuación son constantes que vamos a ver cómo se las calcula. Esta expresión, exponente es base de los logaritmos neperianos, elevado a la menos exponente, otra vez base de los elevado a la menos, una constante que le llamo alfa, que multiplica todo lo que está entre paréntesis. El caudal es x menos otra constante x0. ¿Cómo se calcula alfa y x0? Fíjense, alfa se la calcula de esta manera. Es igual a pi es 3.1416, dividido entre todo lo que está entre paréntesis abajo en el denominador. Y lo que está en el denominador es la desviación estándar de la serie. Si tenemos 18 valores observados, con ayuda de la calculadora podemos calcular la desviación estándar de esos 18 valores. Entonces tenemos aquí ese valor constante, y eso hay que multiplicar todavía por la raíz cuadrada de 6. ¿Ya? Su calculadora rápidamente obtienen ustedes cuánto es la raíz cuadrada de 6. Eso multiplican por la desviación estándar, y eso lo colocan en el denominador, y arriba quedaría pi. En consecuencia, esta fórmula de acá nos permite calcular alfa. Y alfa, una vez calculada, la coloco acá, y me restaría calcular la constante x0. Y x0, de acuerdo a esta expresión, si se fijan, x0 es calculada por esa expresión, es igual a la media. La media es calculada en base a los 18 valores muestrales de crecidas que reciben ustedes, menos el valor 0,5772 dividido entre alfa. ¿Ya? Acá no hay ningún paréntesis, fíjense, en esta expresión para calcular x sub 0. Perdón. Y acá. Cancelar. Aquí ha sucedido algo. Eso. Ya. Fíjense entonces, ¿cómo procedemos?
Eh, la desviación estándar la calculan en base a los datos muestrales y la media también. Lo que tienen que fijarse acá es que esta desviación estándar, para su cálculo, ustedes tienen que utilizar en sus calculadoras la fórmula de la desviación estándar muestral. Desviación estándar muestral, José Carlos Salvatierra, Yamil Zambrana, Wilder González. Espero que ahí se pare. Ah, no, hay otro más. Lucy Montaño también acaba de llegar. Continuaremos con la explicación. Entonces, imagínense que a ustedes les piden esto que está acá arriba. ¿No es cierto? Está claro lo que se indica acá, ¿no? Para la ley de Gumbel, se dice que contrariamente a la ley normal, en la ley de Gumbel, existe la fórmula que relaciona f de x contra x. Si x es el caudal, f de x es la probabilidad de no excedencia de ese valor. Si lo vemos en la figura, el x caudal se lo ubica acá, ¿no es cierto? Y su f de x, probabilidad de no excedencia, es el área a la izquierda de este caudal. Entonces, la probabilidad de que en cualquier año esa crecida no sea excedida es igual a toda esta área. En cambio, la probabilidad de que en cualquier año esta crecida que se ubica acá en el eje X sea excedida está representada por esta área, ¿no es cierto? Y cuando saco el inverso de esta área, lo que obtengo es probabilidad de periodo de retorno. Entonces, volvemos a este enunciado, ¿no es cierto? Como tenemos la fórmula que relaciona la probabilidad de no excedencia versus el valor, entonces si a ustedes les dan el caudal, con ayuda de esta fórmula, ustedes directamente acá insertan el caudal en X. Como ya tienen X0, ya tienen alfa, que viene de estas dos expresiones. Entonces introducen el caudal acá y esta fórmula les devuelve su probabilidad de no excedencia. ¿No es cierto? Y si ya tienen la probabilidad de no excedencia, pueden calcular la probabilidad de excedencia, que va a ser 1 menos f de x. Y una vez que tienen esa probabilidad de excedencia, el inverso de ello le llaman el periodo de retorno. En conclusión, esta fórmula me relaciona en forma indirecta el caudal x con su periodo de retorno, porque el periodo de retorno va a ser igual a 1 dividido entre 1 menos f de x. Y con eso ya tienen todo referido a lo que es la ley de Gumbel. Nuevamente acá podemos ver cómo se relaciona la función de distribución con el papel de probabilidades. En estas tres figuras, las dos de abajo son exactamente lo mismo, por eso que esta expresión acá, esta fórmula, cuando la grafican en un papel con divisiones equidistantes en la horizontal y también en la vertical, lo que van a obtener ustedes es esta expresión que va a tener esta forma. Cuando esta misma expresión la grafican en un papel de probabilidades, y todo el mundo ya sabe que en el papel de probabilidades los valores de los caudales o de las crecidas están separados equidistantemente, en cambio los valores de las probabilidades, que van de 0 a 100%, sus distancias no son equidistantes, es un eje distorsionado. Entonces, al graficar esta expresión, esta fórmula, en este papel de probabilidades, lo que ustedes van a obtener es una recta perfecta. ¿Cómo logro graficar entonces esta recta perfecta que le llamamos recta analítica de la ley de Gumbel? Utilizo esta expresión, me doy un valor de x en crecidas en el eje horizontal y la expresión me devuelve f de x. ¿No ve? Si me doy esta x que está achurada en azul, la fórmula me va a devolver su probabilidad de no excedencia achurada en azul. Esos dos valores van a conformar ese punto. Después me voy a dar, por ejemplo, un valor de f de x amarillo acá. Lo voy a sustituir acá, f de x. Ese momento al dar ustedes f de x acá tiene que ser en 0, algo, ¿no? No en porcentajes. Entonces coloco eso ahí y como en ese momento de la expresión el único desconocido resulta ser
X, entonces calculo X en amarillo aquí abajo, que corresponde a f de X, y eso resulta en este punto. Después lo que hago es unir los dos puntos con la recta, con una regla, y obtengo una recta perfecta. Con dos puntos ya obtengo la recta perfecta analítica de la ley de Gumbel. Y obviamente acá alrededor de ella van a aparecer los 18 puntos muestrales que ya han graficado previamente ustedes. Si no estoy seguro de mi recta, que resulta al unir este punto con este punto, le voy a dar un otro valor de X, por ejemplo este. Este X lo voy a colocar acá y la fórmula me va a devolver su correspondiente probabilidad de no excedencia y voy a obtener esto. Y este valor necesariamente tiene que caer en la recta. Entonces ustedes se pueden dar en el eje X infinidad de valores decrecidas y para cada una de ellas calculan su probabilidad de no excedencia con esta fórmula y al graficar todos esos valores deberían caer perfectamente sobre la recta. Eso es señal de que los cálculos que están haciendo son correctos. Hasta ahí espero que me hayan comprendido sin problema. Ya no hay más gente que se anima a entrar a la clase. Ya. Entonces, dicho esto, esta figurita obviamente la van a encontrar en el Classroom porque les ayuda a ubicarse la relación que existe entre las tres figuras y al final eso es todo lo relacionado con la ley de Gumbel. Si hay alguna pregunta, por favor, díganmela, ya sea por el chat o ya sea usando su micrófono. Hasta este momento todo anda bien, todos me están siguiendo. Un comprendido, por favor, por el chat o por el micrófono. Nadie se anima a decir algo. 88 personas y todas están... Todo está bien, Inge. ¿Todo anda bien? No hay Sí, problema. sí. ¿Debemos repetir algo de lo que acabo de explicar o continuamos? Continuamos nomás, sí. ¿Se entiende, Sara? Qué bien. Jovita Elizabeth también no hay problema. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que con esto hemos terminado el tema que se refiere a probabilidades. Hemos dicho al inicio de la clase que en hidrología actualmente la tendencia es de aplicar tres métodos. Uno de ellos es el método probabilístico y del método probabilístico no nos vamos a librar porque acá José María Claure Peredo me dice, ingeniero, ¿la recta tiene una fórmula? ¿Quién puede contestar a esa pregunta? O sea, José María Claure Peredo, me imagino que se refiere a esta recta de acá. Y la pregunta de él es, ¿tiene una fórmula esta recta? ¿Y quién que ya ha comprendido bien esto puede contestar a ello? No tendría una ecuación definida, Inge, porque los ejes están separados, ¿verdad? Los valores de f de x están diferentemente variados. Uy, ¿todo el mundo ha escuchado esa respuesta? Voy a repetir la respuesta que me acaba de dar el compañero de ustedes. La pregunta era, ¿esta curva tiene una fórmula, tiene su ecuación? Y lo que acaba de contestar la persona ahorita al micrófono dice, no, porque en este eje vertical las distancias son no equidistantes, son distorsionadas y en consecuencia no tiene fórmula. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo con esa respuesta? A ver, mi amigo Deymar Douglas Aguilar Tapia me dice, sí, tendría ecuación. ¿Cuál es su ecuación, Deymar? José Ariel Mejía también dice que tiene ecuación. ¿Qué dice el resto? Un poquito pónganse a pensar. Si estuviéramos en una clase presencial, yo me callaría para dar la posibilidad de que cada uno de ustedes se ponga a pensar y saque sus propias conclusiones, porque es mucho más efectivo eso a que yo de memoria les vaya diciendo todo, ¿no es cierto? Ya, dice, Aleida Ortiz dice, es la fórmula de recta 2 puntos. En base a la recta, dice Deymar. Obvio. Entonces, la respuesta es que esta recta acá sí tiene su ecuación. ¿Cuál es su ecuación? Esta que está aquí arriba. Uy, perdón. Su ecuación es esa que hemos dicho. Esta es su ecuación.
Lo que pasa es que si analizan esta ecuación y ustedes la grafican cuando ustedes grafican esta ecuación en un papel X y Y, en un eje X y Y, lo que les va a resultar es esta S alargada. Yo puedo darles esa tarea ahorita mismo. A ver, si X es 2 y X0 es, qué sé yo, 1, que sea, o 0 algo, una vez que les digo eso, ustedes ya pueden graficar esta expresión, ¿no ve? Si la grafican en su papel cuadriculado de su cuaderno, el resultado va a ser esta S alargada, que no es simétrica, ¿no ve? Eso es lo que van a lograr al graficar esta expresión. Todo el mundo sabe graficar una expresión, ¿no ve? Y si esa misma gráfica ustedes la grafican redundando en ese papel donde este eje vertical está distorsionado, se van a dar cuenta ustedes de que lo que va a resultar acá no es más una S. Lo que va a resultar es una recta perfecta, porque para eso es que yo he elaborado mi papel de probabilidades. Sucede lo mismo con la ley normal. El papel de probabilidades que ustedes han elaborado para la ley normal es exactamente lo mismo. Han logrado colocar acá estos valores que nunca van a empezar en 0 ni van a terminar en 1, ¿no ve? Porque 1 va a ubicarse en el infinito y el 0 va a ubicarse en el menos infinito. Entonces, por eso que todos los papeles de probabilidad jamás pueden empezar aquí en 0% y terminar en 100%. Jamás, siempre empiecen en algún 0,1%, por ejemplo, hasta 97%. Y cuando elaboran ese papel bien elaborado, obtienen acá todas esas otras divisiones, 0%, no, perdón, 0 no, 0,1%, por ejemplo, 1%, 2%, 10%, 20%, hasta 90%. Las distancias entre esos valores no siguen una ley proporcional, no son proporcionales, no son equidistantes. Por eso yo le llamo a este eje completamente distorsionado. Y sobre ese eje distorsionado yo voy a graficar esta ecuación y lo que voy a obtener es esta recta perfecta. En cambio, si esa ecuación misma yo la grafico en esta figura de arriba, donde tanto la horizontal como la horizontal son escalas equidistantes, lo que voy a obtener ya no es una recta como aquí abajo, sino una S alargada que no es simétrica. ¿Por qué? Porque esta S alargada en realidad es la acumulada o la integral de esta curva de aquí arriba, que no es simétrica. Ya, más preguntas para pasar a otro tema. Con esto más pueden ustedes resolver una práctica que ya está en el Classroom. Les voy a mostrar cuál es la práctica que tienen que resolver. Tablón, a ver. Acá está, fíjense. De estas prácticas de aquí abajo, tienen ustedes también, vamos a fijar después fechas, tienen que resolver las 3 que están acá, además de las 2 que ya me han entregado. Fíjense, para que resuelvan estas 3 prácticas, más adicional a las 2, todavía tenemos que explicar lo que es doble masa. Es una pichanga, eso les voy a explicar. Y ahorita lo que tienen que hacer es, no, normal no. Grupo 1, práctica de la ley de Gumbel. Ya, esta es la práctica que tienen que resolver con ayuda de la hojita Excel que les acabo de mostrar. Fíjense, aquí está. Este es el trabajo práctico de la ley de Gumbel. Aquí se indica que se tienen observadas un montón de precipitaciones diariamente en un pluviógrafo que se encuentra en el Chapare. Ya en el Chapare se encuentra esta estación. Y las observaciones disponibles se tienen desde el 1961, 1962 hasta 1973. Los valores que están aquí indicados, 47,3 milímetros por día, significa que el año 1961, el día que más ha llovido durante todo ese año, en ese lugar, en el Chapare, es el 2 de marzo del 61, y el valor que han registrado en ese día como lluvia máxima, caída para todo ese año, es 47.3. El siguiente año, 1962,
El día que más ha llovido fue el 27 de marzo y ese día llovió 131 milímetros. En consecuencia, estos 13 valores constituyen una serie de valores máximos, ¿no es cierto? Son valores extremos. Justo por eso que a esos valores extremos le aplicamos la ley de Gumbel, que no es simétrica. Y en base a estos 13 valores, se les pide a ustedes responder estas 6 preguntas de acá. Se dice, primero, lo que tienen que hacer es, van a ordenar la serie de menor a mayor, ¿no es cierto? Eso ya saben hacer, la ordenan de menor a mayor. Después le van a asignar, artificialmente, le van a asignar una probabilidad de no excedencia a cada uno de los 13 valores, con esta formulita que ya la conocen ustedes. Después de eso, ¿qué está pasando? Creo que no hay nadie, ¿no? Ya. Después de eso, lo que tienen que hacer es, puesto que estos valores, se trata de valores extremos, cada uno de ellos es el más grande de cada año, van a ajustar ustedes estos datos a la ley de Gumbel. Después ustedes van a tener que calcular, con ayuda de la ley de Gumbel, las precipitaciones máximas que tienen un periodo de otoño de 5 años, precipitaciones máximas que tienen un periodo de otoño de 20 años, 30, 100 y 500 años. Y finalmente, para el último valor que calcule, para el valor que tiene un periodo de otoño de 100 años, o sea, para la precipitación máxima centenal, ustedes tienen que explicar, interpretar ese valor. Se dan cuenta que esta práctica es sumamente fácil, se indica claramente qué pasos tienen que seguir ustedes ahí y tienen que responder a todas esas preguntas. No es muy difícil esta práctica, entonces estimo yo que ustedes van a lograr hacer sin ningún problema. Hasta ahí me han comprendido, no hay alguna duda. Lo que podemos hacer ahorita son las 7:30 de la noche. Empiecen a hacer esa práctica porque es una práctica de curso y veremos quién llega más lejos y las 3 personas que lleguen más lejos y bien llegado, voy a anotar sus nombres, van a tener puntos adicionales para su nota del primer examen. Está clarita la pregunta. Alguien me pregunta que explique nuevamente la última pregunta y el número 4. Bueno, volveremos a explicar. Acá está la práctica. Ya. El punto 4. Aquí dice, puesto que se trata de valores extremos, ajustar los datos a la ley de Gumbel. ¿Qué significa ajustar los datos a la ley de Gumbel? Lo que tienen que hacer es, el papel de pruebas que tienen que utilizar no es normal, tiene que ser Gumbel, a eso se refiere. Y todas las preguntas tienen que responderlas con la ley de Gumbel. A eso se refiere ajustar todos estos datos a la ley de Gumbel. Y el último punto, el número 6, tienen que interpretar el valor correspondiente a 100 años de periodo de retorno. Eso pueden hacerlo porque ya lo tienen escrito en sus apuntes. Una vez que ustedes me digan la precipitación centenal es tanto, entonces me tienen que indicar, decir cómo lo interpretan, ¿no? ¿Qué probabilidad tiene de que ocurra? Ese tipo de términos tienen que usar para la interpretación. Y en realidad ustedes tienen 3 tipos de interpretación. Uno en términos de probabilidad de excedencia, otro en términos de probabilidad de no excedencia y el último en términos de periodo de retorno. Y la interpretación ya la saben hacer ustedes, ya hemos llevado eso un montón de veces. ¿Ya? Entonces, estamos de acuerdo, 5 minutos antes de las 8 menos cuarto nos volvemos a conectar para que ahorren sus megas. Yo voy a seguir manteniendo el mismo abierto, no se preocupen. Ya, si alguien tiene la práctica, que me lo diga ahora o calle para siempre. Ya, bacanudo, entonces, los veo en la próxima clase. Los que no han terminado hasta ahora, me pueden entregar hasta el viernes en la noche, nuevamente de la misma forma, a la misma hora, a las 12 de la noche del viernes. Obviamente los que sí me entregan ahora y está bastante bien, obviamente tienen más puntaje que los que me van a entregar el viernes. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego.